Bueno, ante todo quiero agradecer al Colegio de Abogados y de Abogadas la gentileza de su invitación y también quiero agradecerle por la misma razón, desde luego, a mi amigo Álvaro Hernández. Dicho eso, y en los próximos 20 minutos o así, el mensaje que quiero transmitirles, si ustedes quieren luego podemos conversar, es relativamente sencillo y se refiere a la regulación de los contratos en el derecho chileno, particularmente en el Código Civil. Y lo que yo diría es que esa regulación es una regulación defectuosa. Y casi con seguridad pasa lo mismo sucede con la regulación costarricense. Y la verdadera pregunta sería cómo nos ha tomado todo este tiempo darnos cuenta de algo que así de buenas a primeras resulta perfectamente evidente. Así que déjenme ver si puedo persuadirlos de eso. Creo yo que para juzgar el modelo contractual de... No, eso no es. Eso tampoco. ¿Cómo cambio esto? Ah, ahí lo cambio. ¿O no? ¿No? Ok, ahí lo cambio. Creo que para jugar, o para comenzar a jugar, el modelo de regulación del Código Civil chileno, una primera cuestión a la que debiésemos prestar atención es a su genealogía. Es de dónde proviene la codificación chilena y desde luego la costarricense. Y no es muy difícil advertir que se trata de dos productos de la era de la codificación que comienza a fines del siglo XVIII y se mantiene sobre todo en Latinoamérica durante buena parte, si no todo el XIX. Fíjense ustedes que la era de la codificación o la técnica, esta técnica de fijación que hoy día denominamos codificación, se hace cargo de una tradición o de una multiplicidad de tradiciones que se van hilvanando en la historia, que van desde el digesto hasta Santo Tomás, desde Santo Tomás a la escolástica tardía, de la escolástica tardía a Grocio y Pufendorf, de Grocio a Pufendorf Potier, Potier al Cod, y en fin hacia Latinoamérica. Es decir, es una labor de síntesis absolutamente fantástica, pero probablemente condenada al fracaso. Porque intenta, fíjense en esto que no es nada menor, sistematizar, presentar resumidamente 2000 años de desarrollo normativo. Eso es de una parte lo que hay en los códigos civiles chilenos, sin duda, y si no me equivoco también en el costarricense, hay una especie de diálogo con 2000 años de tradiciones hilvanadas. Una segunda cuestión que es importante tiene que ver con el contexto histórico de la codificación. Bello, el codificador chileno, era un genio, con toda seguridad el mayor intelectual del siglo XIX en Latinoamérica, pero como todo genio, era un genio de su época. Una época en que habían ciertas coordenadas políticas, una época en que existían coordenadas económicas y coordenadas sociales. De manera que las coordenadas políticas son básicamente en esa época las de un liberalismo más bien incipiente, las coordenadas económicas, y esto es importante, son las de una economía agraria dedicada más bien a la manufactura y modesta. Si prestan atención a los ejemplos del Código de Bello, hay un par que se refiere a las abejas. Y uno se preguntaría qué importancia pueden tener las abejas como para que figuren en el Código Civil. Pero respecto a la época de Bello sí que lo tenían. Y hay una multiplicidad de ejemplos agrícolas que hoy día, digamos, en fin, del animal bravío, que uno diría se han tornado obsoletas con el tiempo. Pero ese era el tiempo de Bello, un tiempo que no es el mismo nuestro. Y en fin, en las coordenadas sociales, yo no sé cómo será con el costarricense, pero bueno, en el chileno la mujer era considerada como incapaz, los hijos nacidos fuera del matrimonio eran tratados de manera oprobiosa, etcétera, etcétera, etcétera. El punto entonces es que todo producto, por brillante que sea, y el Código Civil chileno es un producto brillante, es un producto de su tiempo y por lo tanto sujeto a la obsolescencia. Esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Y yo diría que lo que sucede es que el derecho de contratos que teníamos en el Código se ha tornado obsoleto. Y lo que me interesa, si es que logro hacer esto, que no es así, es calibrar la regulación. Por Dios. No, no es así.
Ay, ¿se puede hacer eso desde arriba? Porque si no voy a estar aquí todos los 25 minutos. Este botón. Es que hay 6 botones. Ah, fantástico. Ok. Lo que me interesa es intentar presentarles, ya luego lo discutimos, una forma de calibrar la regulación, de mostrarles por qué creo yo que es evidentemente inadecuada y casi con seguridad, pero ya ustedes podrán rebatirlo, si es inadecuada la chilena, también es inadecuada la colombiana. Y vamos por eso, y por lo tanto intentemos recorrer, aunque con rapidez, todo el íter contractual, comenzando por la etapa precontractual. ¿Qué es lo que hay en la etapa precontractual en el Código Civil chileno? Por lo pronto, si uno mira la negociación del contrato, es una cuestión a la cual el código prácticamente no le presta atención. En esto se asemeja al Código francés. No hay tipificados ilícitos precontractuales. No está tipificado un deber de negociar de buena fe, no está tipificado un deber de informar, un deber de confidencialidad, etc. Nada de eso hay. Pero no es solo que haya anomia, es decir, falta de norma, a nivel de tipificación, que ya es algo malo, sino que lo hay a nivel de principio, lo cual es realmente malo. En el modelo del código, que acá el profesor Collard me corrige, pero si no me equivoco es el mismo que el francés, no hay algo así como el principio general de buena fe en contratos. Lo que hay es el artículo 1546, que dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y a partir de eso se ha expandido. Pero uno esperaría que hubiese un principio general. Lo cual indica que Bello no tenía demasiado presente toda la regulación de la etapa precontractual que ha ganado creciente importancia. De manera tal que yo diría que, al menos en esto, el Código Civil chileno es un código inadecuado porque relega al olvido una cuestión que es de creciente importancia en las negociaciones actuales. ¿Qué pasa ahora si consideramos siempre dentro de la etapa precontractual los vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo? Yo diría que podemos considerar o podemos advertir dos cuestiones relevantes. La primera de ellas es que los códigos, para utilizar una distinción de Michael Sandel, se preocupan de la justicia procedimental y no de la justicia sustantiva, para decirlo de otra manera. Si el procedimiento a través del cual se llegó al acuerdo es correcto, esto es, si no hay error, si no hay dolo o si no hay fuerza, entonces, para utilizar esa célebre frase de Fouillet, quien dice contractual, dice justo. No hay espacio para que el juez se inmiscuya, para que interfiera. Por desiguales, dicho sea de paso, que sean las prestaciones entre las partes. Cuestión que ha venido a ser corregida recién, lo decía el profesor Collard, al menos en el caso chileno, con la regulación del consumo, es decir, con la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. El Código Civil era completamente ciego a esto, salvo en algunos casos objetivos y parciales de la lesión enorme. ¿Qué es la segunda cuestión que advertimos en el tratamiento de los vicios del consentimiento? Yo diría algo así como lo que Díaz Picasso ha llamado una dogmática monolítica de la voluntad. Como si de todo lo que se tratase fuera de tutelar que las voluntades se encuentren adecuadamente. Pero cualquiera que haya estudiado con algún detenimiento el proceso de formación del contrato entiende que uno de los intereses que se protege es que la voluntad se forme libremente. Pero desde luego, y por sorprendente que parezca, no es ni el único interés, ni desde luego el más importante. Porque de otra manera no habría cómo explicar que el error de derecho no viciara el consentimiento, al menos en el Código Civil chileno. De otra manera no habría cómo explicar que la excusabilidad del error sea un requisito para que tenga aptitud anulatoria. En verdad lo que hay allí es otro interés al cual podríamos denominar seguridad jurídica, es decir, proteger la confianza de quien recibe la declaración defectuosa del errance. Sin embargo, nuestro estudio, o al menos el chileno, aquí voy a hablar por el chileno, de los vicios del consentimiento hace aparecer como si de todo lo que se tratase fuera de proteger la voluntad, y eso es totalmente incorrecto. Hay más intereses y de lo que se trata es arbitrar razonablemente los conflictos que se producen entre esos intereses. El error no es un vicio del consentimiento, en verdad. Es una técnica, un dispositivo extremadamente sofisticado para administrar los riesgos de la información defectuosa. Una de las razones, uno de los intereses que está en juego es la voluntad, pero no es el mismo. Eso respecto a los vicios del consentimiento. ¿Qué hay respecto a la formación, es decir, el encuentro entre la oferta y la demanda, como lo estudiamos?
Bueno, en el caso chileno, al igual que en el francés, está fuera del código y uno se explica bien por qué, con la importancia que tiene. La regulación que hay en el Código de Comercio, que es donde está, diría yo, resulta absolutamente insensible al cambio tecnológico, es decir, contiene expresiones que quedaron obsoletas con el cambio de las tecnologías, por lo tanto hoy día no sirven demasiado. Fíjense ustedes que hay una distinción respecto al plazo de la aceptación según si las partes viven en el mismo lugar o en lugares diversos. La pregunta es qué relevancia puede tener hoy día que las partes viven en el mismo lugar o en lugares diversos. Y eso demuestra que casarse con tecnología es un error, porque las tecnologías suelen quedar obsoletas. Luego una tercera inadecuación, diría yo, del proceso de la regulación de la formación del consentimiento es que es particularmente voluntarista. En Chile, como en Costa Rica, si no me equivoco, y como en Francia, si sigo en lo correcto, opera lo que se denomina la teoría del espejo. La oferta y la aceptación únicamente producen un contrato si coinciden totalmente, si una es el fiel reflejo de la otra. Como demuestra, sin embargo, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, esa es una lectura que debiésemos abandonar, porque puede que discrepen la oferta y la aceptación en cuestiones que no sean relevantes para el fin que se protege con el perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, es de un dogmatismo voluntarista absolutamente innecesario. Más adelante, si ustedes quieren, les puedo dar un ejemplo de eso, que muestra por qué ese dogmatismo debe ser abandonado. Saltemos ahora, ya ven que vamos recorriendo el contrato por etapas, desplacémonos ahora al contenido del contrato. Una primera cuestión que yo diría es una cierta técnica de raigambre, de origen escolástico en el Código Civil chileno, con un compromiso con lo que se denomina elementos de la esencia. Y uno siempre debería desconfiar de la palabra esencia, ¿no? Por lo menos en el tiempo que vivimos. Pero el problema que tenemos es que en el Código Civil chileno, como probablemente en el de ustedes, se mantienen estos elementos de la esencia, dos de los cuales son el objeto y la causa. Y lo que yo diría es que cualquier derecho que al día de hoy mantenga la causa es porque no lo ha pensado, es porque sus operadores no lo han pensado, o porque no lo han pensado, pero carecen de aptitudes cognitivas para darse cuenta que eso es un error. De manera que allí hay entonces un problema. Y luego, como les decía, esto se vuelve a reproducir, el contenido del contrato es completamente insensible a consideraciones de justicia sustantiva, justicia conmutativa. Es decir, en el Código Civil no hay una técnica de cláusulas abusivas que recién fue introducida en el 97 con la Ley de Protección de los Consumidores. ¿Qué pasa ahora con el cumplimiento? Noten una cuestión extraordinaria en el Código Civil chileno, que es que si estamos hablando de contrato, algo que parece evidente que debiese estar regulado es el cumplimiento. Y uno esperaría un título que se refiriera al cumplimiento de los contratos. Después de todo, de eso va el asunto. Bueno, no hay nada como eso. El cumplimiento de los contratos se encuentra a través de la extinción de las obligaciones. Entonces no hablamos de cumplimiento de los contratos. Hablamos en forma equívoca, diría yo, del pago. Y cuando se revisan los artículos que configuran la regulación del pago, lo que se advierte es que siguiendo el viejo modelo del stipulatio romano, el pago que está considerado es el de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto. Por lo tanto, hay un déficit normativo respecto de obligaciones en las cuales el objeto de la obligación es un hacer o un no hacer. Así que, una vez más, es defectuoso en lo que se refiere al cumplimiento. Pero aquí las cosas se ponen dramáticas. Hasta allí íbamos mal, pero ahora es más bien dramático. ¿Qué pasa con el incumplimiento? El incumplimiento, por así decirlo, es la puerta de entrada a la tutela del acreedor. Yo diría que si hay cosas importantes en el derecho de contrato, es cómo se forma un contrato y cómo se tutela el acreedor frente al incumplimiento. ¿Qué debiese aglutinar una correcta regulación de la tutela del acreedor? Desde luego, una noción de incumplimiento, como la que tienen los principios UNIDROIT, como las que tienen los PECL, en fin. Y en segundo lugar, un conjunto de remedios. Fíjense ustedes conmigo que en el Código Civil chileno no está definido el incumplimiento. Es decir, si alguien me preguntara ¿qué es incumplimiento?, no habría una respuesta. Está oblicuamente taxonomizado en el artículo 1556 a través de la regulación del remedio indemnizatorio. Es decir, la regla más clara que hay sobre incumplimiento dice que se deberá indemnizar los daños y perjuicios que provengan de no haber cumplido, de haber cumplido imperfectamente o, en fin, de haber cumplido tardíamente.
Eso es lo más cercano que podemos encontrar a una definición. Por otra parte, la noción de incumplimiento, y esto si quieres lo conversamos más rato en las preguntas, ¿cómo decirlo? Es estrecha, no es amplia en el sentido que lo son la de Unidroit, la de Viena, la de los Peckel, la del Código Civil alemán, etc. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que la imposibilidad originaria no se considera como incumplimiento. Y fíjense ustedes el caso más evidente. La falta de objeto al momento en que se perfecciona el contrato no se trata en el Código Civil chileno como un caso de incumplimiento, sino, como estoy seguro les pasa a ustedes, como un caso de falta de objeto. Pero eso es absurdo. Es absurdo y tiene que ver simplemente con que todavía estamos presos a esta escolástica de los elementos esenciales. Si falta el objeto al momento del contrato, lo único que es evidente es que usted no va a poder entregarlo si se trata de una compraventa. Y eso es un incumplimiento. Las cosas son mucho más sencillas que lo que este escolasticismo de los elementos esenciales nos lleva a asumir. Eso, sin embargo, en el Código Civil chileno, le insisto, no es incumplimiento. Tampoco es incumplimiento la imposibilidad sobrevenida. Esto que se conoce entre nosotros como, y nosotras, según corresponda, como teoría de los riesgos. La pregunta es, ¿qué pasa si la cosa se extingue, la cosa cuya entrega se debe, se extingue por caso fortuito? Por supuesto, eso debiese ser incumplimiento, porque es evidente que usted no va a poder cumplir, no va a poder prestar aquello que tenía que dar. Y sin embargo, en el Código Civil chileno, con una regulación infame de la teoría de los riesgos, que por malas razones es igual a la francesa, aunque la francesa tiene una justificación dogmática, de la cual en el derecho chileno carece, se entiende que ahí la obligación de aquel que tenía que entregar se ha extinguido. Y sin embargo, la contraprestación, es decir, la obligación de la otra parte, se mantiene. Y eso, para cualquiera que se tenga que pensarlo más de 2 minutos, resulta absolutamente absurdo. ¿Por qué voy a tener que cumplir? ¿Por qué voy a tener que pagarle o no voy a poder recuperar lo que le pagué si usted no me va a entregar nada? Es cierto, fue un caso fortuito, pero ¿por qué el caso fortuito lo tengo que soportar todo yo? ¿Por qué no lo soportamos los dos y yo me quedo sin lo que usted me debía y usted se queda sin lo que yo le debía? Si uno se llevara eso por incumplimiento y dijera que entonces el contrato se resuelve sin indemnización de perjuicio, entonces eso es precisamente lo que lograría. Déjenme avanzar hacia los remedios y, supongo, ir concluyendo. Una vez que se ha producido el incumplimiento, la pregunta relevante es cómo vamos a tutelar la posición del acreedor a quien se le debe la prestación y que se incumplió. ¿Qué preguntas son claves para el diseño de un régimen de remedio? Ante todo, su identificación. La primera pregunta que uno se debería hacer es ¿cuáles son los remedios, cuáles son los medios de tutela que cuenta el acreedor frente a un incumplimiento contractual? Y eso debería poderse responder probablemente en 3 frases. Si no supera el test de las 3 frases, es que está mal regulado. El segundo de los requisitos debiese ser que el supuesto de hecho de los remedios estuviese suficientemente desarrollado en el ordenamiento. Para decirlo de otra manera, la pregunta es aquí. Supongamos que identificamos a la resolución como uno de los remedios que tiene el acreedor frente al incumplimiento contractual. La segunda pregunta que nos interesa como operadores jurídicos es ¿qué conjunto de circunstancias deben concurrir en los hechos para que usted tenga acceso al remedio resolutorio? Para que se entienda todavía más claro, la pregunta sería, incumplió, pero incumplió de manera extraordinariamente leve. ¿Tengo todavía derecho a la resolución? Esa es la respuesta que debería dar el Código con toda sencillez. Y en tercer lugar, desde luego, la respuesta que debiese darnos el Código es cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene emplear un remedio. ¿Qué es lo que pasa jurídicamente cuando usted utiliza la resolución, el cumplimiento en especie, la suspensión o el que sea? Veamos cómo hace el Código, cómo responde el Código Civil chileno a estas 3 preguntas. En identificación, bueno, no hay una norma que se refiere a ella, sino que hay 3 normas diversas. Sorprendentemente, y esta vergüenza la compartimos con el Código francés, la regla de los contratos bilaterales, es decir, la regla de los remedios frente a los contratos bilaterales no está en los efectos de las obligaciones como cualquier persona decente esperaría encontrarlo, sino que está en la clasificación de las obligaciones. Y entonces con una estupidez digna de mejor causa hemos hablado durante 150 años de la condición resolutoria tácita, como si uno de los principales remedios frente al incumplimiento tuviese que estar tratado a propósito de las condiciones. Y cuando uno lo piensa, se pregunta qué tienen que ver las condiciones con el incumplimiento contractual y la tutela del acreedor. La respuesta es, por supuesto, nada, y obedece a una incomprensión, hasta donde llegan mis noticias, de alguna obra de Potier por parte de los redactores del Código
pero ya podemos ver eso con más calma. Como sea que fuera, ¿por qué hay tres normas? Una para los contratos bilaterales, que es la del 1479, otra que se refiere a las obligaciones de no hacer, y otra que se refiere a las obligaciones de hacer, que son las del 1555 y 1553 respectivamente. Y la pregunta es esta, ¿es que son tan distintos los remedios en una y otra que necesitamos tres reglas distintas? ¿Es que son tan distintos que las obligaciones de hacer tenemos la indemnización como un remedio autónomo, es decir, usted puede pedirla sin necesidad de solicitar resolución o ejecución forzosa? Y sin embargo, en las de dar, que vendrían siendo las del 1479, parece ser que hay que solicitar, que la indemnización únicamente se puede solicitar acoplada a la acción resolutoria o a la ejecución en especie, a la ejecución forzosa. La pregunta es, ¿tiene eso algún sentido dogmático? ¿Obedece a alguna finalidad práctica? La respuesta es ninguna. Francamente ninguna. Lo que hace es entorpecer, estorbar la inteligibilidad de las reglas. Más, en verdad no más tarde, sino mañana, les voy a mostrar cómo hacen esto los principios latinoamericanos de derecho al contrato. ¿Qué pasaría si la respuesta, como lo vamos a ver mañana, a la primera pregunta, ¿cuáles son los remedios? Fuera, mire, los remedios son la ejecución en especie, la indemnización de daño, la resolución, la adecuación, que ya les voy a explicar mañana qué es, y la suspensión. Y eso es todo. Y eso captura perfectamente lo que de mala manera quieren decir estos tres artículos. Noten conmigo lo siguiente, uno de los remedios más útiles es la adecuación del precio. Es decir, la cosa era defectuosa, pero usted igual ya la va a retener porque invirtió en ella, etc. Pero usted quiere que se adecue el precio a lo que en realidad adquirió, porque lo que adquirió es más barato que aquello por lo que usted pagó. Eso se llama adecuación del precio, o en un lenguaje que les va a resultar más familiar, se llama quanti minoris. Bueno, la pregunta es, ¿está ese remedio en los remedios generales? La respuesta es no. ¿Dónde está en el derecho chileno? Está a propósito de la disciplina de la cabida, de la evicción y las acciones reeditorias. Y la pregunta es, ¿por qué está solo allí y por qué no está en todos lados? ¿Por qué no está como un remedio general? La respuesta es por razones estrictamente históricas. Y la fidelidad a la historia, diría yo a esta altura, es una mala idea. La suspensión, y esto probablemente les suene conocido, si el otro no cumple, es evidente, casi por razones de interconexión de las prestaciones, que usted tampoco debe cumplir. La pregunta es, ¿disciplina eso el Código Civil chileno? La respuesta es no. Lo que disciplina, a propósito de la mora, noten conmigo, esto es un requisito de la indemnización, es que la mora purga a la mora. Pero no hay una regulación de este remedio que vamos a denominar suspensión, y que es un remedio extremadamente importante. Por lo tanto, como ustedes ven, es extremadamente deficitario el Código en lo que refiere a la identificación de los remedios. ¿Qué hay respecto ahora al supuesto de esto? Recuerdan, esto es las condiciones que deben concurrir para que yo tenga derecho a solicitar resolución, cumplimiento forzoso, lo que ustedes quieran. Fíjense respecto a la resolución, que está tratada, sorprendentemente, a propósito de las obligaciones, y que la regla del 1479 dice que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse la obligación por una de las partes, pero en tal caso podrá la otra solicitar a su arbitrio el cumplimiento de la resolución, ambos con indemnización de perjuicio. Pregunta, si ese es el supuesto de hecho, ¿se encuentra en el supuesto de hecho que el incumplimiento debe ser grave? O si usted me debe 20.000 unidades y me entrega 19.999, yo puedo entonces igualmente pedir resolución. Alessandri, que fue un célebre jurista chileno, dijo que como la regla no distinguía, no corresponde al intérprete distinguir. Pero ese es el típico dispositivo, diría yo, hermenéutico, chapucero. Es absurdo, así lo indica el principio de conservación del contrato, que por una unidad usted pueda resolver el contrato. Todo indica, como se entiende hoy día parejamente, yo diría en el mundo, desde la Convención de Viena, que los incumplimientos deben ser relevantes, deben ser esenciales. Pero eso no está. Es decir, el supuesto de esto, de la resolución, es deficitario en el Código, porque en ningún lado dice que solo algunos incumplimientos. Tampoco se refiere a si se requiere culpa o no. Probablemente, dependiendo que entiendamos por culpa, usted la necesita cuando quiere pedir indemnización de perjuicio. Pero usted también requiere que haya culpa cuando se trata de la resolución. Yo diría que la respuesta en general es que no, pero eso no está dicho en ninguna parte. ¿Se requiere haber cumplido o estar dispuesto a cumplir? Usted solicita la resolución y la otra parte enerva con excepción de contrato no cumplido. Porque le dice, no, usted no puede solicitar la resolución porque para que solicite la resolución usted tiene que haber cumplido o, en fin, estar dispuesto a cumplir. La pregunta es, ¿tiene algún sentido algo como eso? La respuesta es que no tiene ninguna.
La tercera pregunta, y con esto voy terminando, se refería, ustedes recuerdan, a las consecuencias. ¿Qué pasa cuando empleo un remedio? Ya tengo resuelta la pregunta acerca de cuál es el remedio, tengo resuelta la pregunta respecto a cuál es su supuesto de esto. Bueno, y ahora quiero saber qué pasa. Pregunta, ¿qué pasa cuando acogen la suspensión? La respuesta es no tenemos idea, porque no hay ni un solo artículo del Código Civil que se refiera a ella, salvo este de la mora purga a la mora. Si pasan abajo, la resolución opera con efectos retroactivos y reflexivamente la doctrina de la primera mitad del siglo XX en Chile dijo que sí. La respuesta es desde luego que no. Como sucede en el Código Civil francés, es una solución más matizada, más texturada. Lo que hay allí es una liquidación económica donde tenemos que evitar enriquecimiento injusto. Pero llamar a eso efecto retroactivo es cubrir con un manto demasiado grande una cuestión que es mucho más específica. En fin, y si vamos al remedio indemnizatorio, ¿desde cuándo se deben los perjuicios? ¿Desde que usted incumplió, desde que lo demandaron, desde que hubo la sentencia, etcétera? Todo eso se refiere a las consecuencias. Nada de eso está regulado en el Código Civil. Como ven, lo que he intentado hacer, algo rápido sin duda, pero espero de manera suficientemente elocuente, es mostrarle que al menos el modelo contractual del Código Civil es extremadamente inadecuado en su regulación del fenómeno contractual. Y yo apostaría que lo mismo, o prácticamente lo mismo, sucede con el derecho costarricense civil del Código. Ahora, no cabe duda, y aquí no puedo hablar demasiado del costarricense, pero el chileno que es un intento brillante, realmente brillante, de fijación del derecho. Pero una vez más, termino como comencé, hay dos problemas allí. Es un producto histórico, un producto que tiene más de 150 años, y de otra parte es un producto de su época. Es un producto que obedecía a ciertas características, ciertos requisitos, cierto modus vivendi de comienzos o de mediados del siglo XIX. Que no se relaciona demasiado con el nuestro. Y creo que, como advertía el profesor Collado, lo que necesitamos en Chile, y casi con seguridad en Costa Rica, y yo diría en toda Latinoamérica, es francamente un cambio de paradigma. Es hacer un giro pragmático hacia un derecho de contrato menos vinculado con inercia histórica, con un lastre histórico de 1000 años, y más enfocado hacia las necesidades del comercio y hacia la forma en que habitamos el mundo actualmente, y yo diría eso, mal, bien, pero eso es lo que estamos tratando de hacer con los principios latinoamericanos de derecho de contrato. Gracias.